Miguel Cortés Miranda era un hombre que, para el mundo, era un químico brillante y un ciudadano ejemplar, pero dentro de su departamento en la Ciudad de México tenía montado un auténtico matadero. Miguel nació en 1984 en un entorno de éxito, pues su padre era un académico respetado de la UNAM y donde siempre se tenía que ser bueno en todo. Hablaba 3 idiomas, tenía notas perfectas y un futuro asegurado. Pero detrás de esa fachada de niño genio había señales que todos ignoraban. Desde niño lanzaba ácido a los coches solo para ver cómo se deshacía la pintura, un simple acto que más adelante delataría realmente quién era. Se graduó con honores como químico bacteriólogo parasitológico y construyó una vida pública impecable. Trabajaba en laboratorios importantes, viajaba y en sus redes sociales se vendía como un activista que marchaba contra el maltrato animal e incluso apoyaba causas feministas. Lo más aterrador es que, mientras marchaba, observaba a quienes serían sus próximas víctimas. Todo inició en el 2012 con Amairani Roblero. Era una estudiante de 18 años. Miguel se empezó a ganar su confianza al volverse su mentor y se ofreció a acompañarla a recoger unas fotos de su graduación, pero Amairani nunca regresó a su casa. Cuando sus padres fueron a denunciar su desaparición, las autoridades lo único que hicieron fue burlarse de la situación, diciendo que seguramente se había ido con su novio y que regresaría a casa embarazada. Un par de meses después de lo de Amairani, Miguel organizó una fiesta en su departamento e invitó a Karen Ornelas, una joven de 21 años que en ese momento trabajaba para él. Durante esa reunión, Karen falleció. La versión que se manejó fue que se había broncoaspirado por la cantidad de alcohol que había tomado y que los golpes que tenía en el cuerpo se debían a una caída. Miguel fue al funeral, estuvo cerca de la familia y después siguió con su vida como si nada. Nadie sospechaba de él. Más tarde, en 2015, se acercó a Frida Sofía Lima, quien veía en Miguel una figura de protección. Él, con una frialdad casi burlona, le regaló el libro El perfume, que trata sobre un hombre que mata a mujeres para quedarse con su esencia. Parecía una confesión disfrazada de cariño, así que cuando Frida desapareció, él hasta les dio dinero a los familiares para que pudieran imprimir los carteles de búsqueda. Fueron 12 años en los que Miguel operó sin problemas gracias a su estatus profesional y a la negligencia de las autoridades. Pero el 16 de abril de 2024 se le acabó la suerte. Su objetivo fue María José Castillo, una vecina de 17 años. Él ya conocía los horarios de la familia y sabía que su mamá, Cassandra, salía por las mañanas. Así que entró al departamento, pero María José lo descubrió y él la atacó. Lo que no esperaba es que Cassandra regresara antes de tiempo. Al entrar, la madre se encontró con Miguel encima de su hija. Él atacó a ella también, hiriéndola gravemente en el cuello, pero Cassandra logró gritar con las fuerzas que le quedaban. Los vecinos la escucharon e inmediatamente lo acorralaron, evitando que escapara hasta que llegara la policía. Desgraciadamente, fue demasiado tarde para que María José recibiera ayuda y falleció por las lesiones. Y ve a mi mamá toda cortada de acá y de la espalda. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? ¿Es en serio? Voy a tocar a mi hermana. Me dijo, yo no puedes tocar a tu hermana. Me dijeron, no puedes. No. Me dijeron, no puedes tocarla, no toques la sangre. Me sacaron del departamento. Ya no supe qué hacer. Sacaron a este fulano. Apenas que ayer vine a dar mi declaración. Me enseñaron una foto. Me quedé otra vez en shock. Dije, él es mi vecino. Sí lo conozco y yo nunca le había hablado ni le he hecho nada de malo, y que yo tenga entendido que mi hermana y mi mamá le hayan hecho algo, nada. Esto hizo que su muerte destapara toda la verdad sobre Miguel. Una vez que Miguel se encontraba detenido, fueron a su departamento, pero al entrar los dejó a todos helados. No solo era una casa, era un museo de la muerte.
había sierras, bisturís, químicos para disolver tejidos y, lo más aterrador, un diario en el que Miguel escribía con precisión científica y un tono casi poético cómo acechaba y terminaba con sus víctimas. En una de las páginas se podía leer lo siguiente: descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté. Toqué tu piel y era más que piedra. También encontraron restos óseos, cráneos y evidencia de al menos 7 víctimas, aunque se sospecha que la cifra real supera las 20 personas. En las audiencias, Miguel no mostró ni un poco de arrepentimiento. Con una frialdad que asustó a todos, solo se dedicó a corregir al juez sobre los detalles técnicos de cómo asfixiar a las mujeres. Su propio abogado tuvo que admitir que estaban ante un psicópata clínico. Incluso llegó a decir: bueno, olvidé un detalle. Cuando un cuerpo empieza cuando es asfixia, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de estar, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado, haciendo que estas palabras parecieran más un guión de alguna película de terror. Miguel no era un marginado, era el vecino amable, el profesional exitoso, el compañero de trabajo que parece normal. Pero lo precario del sistema de justicia lo dejó actuar durante más de una década porque se dejó llevar por las apariencias, asumiendo que un hombre de bien no podía ser un monstruo. Hoy, los nombres de Amairani, Karen, Frida, Viviana, Claudia y María José nos recuerdan que ellas no solo fueron víctimas de un asesino, sino de un sistema que decidió no escuchar hasta que la tragedia ya no se pudo ocultar. ¿Se supo por qué tiene ese móvil? ¿Qué motivaba a él a privar de la vida a sus víctimas? Yo creo que él lo que genera es un odio brutal hacia las mujeres y una frustración de querer tener una mujer que no puede tener, ¿no? Porque él lo refiere. Yo quería o aspiraba a un tipo de mujer que sabía que no podía y otra que era como mi víctima más potencial y más directa. ¿Pero no podía porque él se consideraba feo? Sí, lo que es una realidad es que no es agraciado sí, físicamente. No, sí está feo el sí, señor. Incluso es desagradable en muchos contextos, ¿no? Entonces él sabía que como era limitado, porque es limitado, esa es una realidad, es muy limitado a nivel incluso intelectual, porque se pensaría que son inteligentes. Sí. Para mí, y lo compartí con los peritos, una persona inteligente es aquel o aquella que controla sus emociones, que no es visceral. Sí, claro. Él no es inteligente. Brillante tampoco. Brillante aportaría algo bueno a la sociedad. Son hábiles. Yo te puedo decir que hablando por él, fue hábil, pero no es brillante. José Luis Calva Cepeda nació en 1969 en la Ciudad de México y su vida estuvo marcada por sufrimiento a muy corta edad. Su papá murió cuando él apenas tenía 2 años, quedando bajo el cuidado de su madre, que era alcohólica, y quien llegaba a tener varios novios, obligando a José Luis a llamarlos papá, aunque con ninguno de ellos llegó a tener una buena relación. Su madre lo golpeó por cualquier razón. Esto hizo que a los 6 años decidiera escaparse de su casa para vivir y robar en la calle. A los 10 años regresó con su mamá y hermanos, pero fue víctima de abuso por parte de un amigo de su hermano mayor, haciendo que esto lo marcara de manera traumática. Se salió de su casa para volver a las calles y acabó perdiéndose en los vicios. Su hermana lo internó para ayudarlo, pero en el centro de rehabilitación también sufrió maltratos, lo que hizo que a los 3 meses decidiera salirse de ahí. Regresó a las calles a repetir la misma historia e incluso, por falta de dinero, terminó vendiendo su cuerpo a hombres para poder sobrevivir. José Luis siempre fue fan de la literatura, un gusto que mantuvo de adulto y que le servía de imán con las mujeres. Creció e intentó llevar una vida normal, aunque con mucho resentimiento hacia ellas.
Cuando tenía solo 23 años conoció a Patricia Tenorio Hernández, con quien se casó en 1992 y tuvo una hija, pero como la situación económica de José Luis no era buena, lo hacía ponerse cada vez más agresivo con Patricia y como consecuencia de eso, la relación terminó. En 1996 conoció a Aide, la mamá de otra de sus hijas, con quien se hacía ver como un hombre culto y escritor. Pero detrás de esa máscara de poeta se escondía un hombre muy violento que no podía controlar su rabia. Lo que sí no fue actuación fue la noche que, ebrio y drogado, de nuevo enojado con Patricia, que no existía ya en la escena, tomó una botella de alcohol y se la vació a su... Sacó un cerillo y amenazó con quemarla enfrente de la madre. Ay, no mames. Anel logró quitarle los cerillos, lo taclea y lo dejó inconsciente. Cuando cayeron, pues estaba bien pedo, cayó, pum, quedó inconsciente. No, güey. No, y Anel lo deja, güey. Pero solo por un tiempo. No te pasa. Calva la amenaza de que si lo deja va a matar y descuartizar a su mamá y al bebé y los va a dejar en cajas en pedazos. Y creo que después de ver de que casi lo quema vivo, medio le creen. Esto hizo que Aide decidiera dejarlo, y fue entonces cuando José Luis se sumergió más en la poesía y escritura y empezó a tener gusto por temas de esoterismo, brujería y cine de terror, especialmente Hannibal Lecter. Incluso llegó a publicar un libro llamado Caminando Ando, donde el tema principal eran temas de sadismo y canibalismo. En 2003 conoció a Juan Carlos Monroy Pérez, de quien se hizo amigo y quien le presentó a Verónica, una madre soltera que trabajaba en una farmacia y con quien más tarde terminaría teniendo una relación sentimental. A pesar de que la madre de Verónica se opuso a esta relación, ella y sus hijas se mudaron para vivir con José Luis, pero de igual forma que con Aide, él empezó a ser demasiado violento y a ejercer maltrato psicológico. Un año después, José Luis tuvo un ataque de celos y golpeó a Verónica. Ella pudo escapar y regresar a casa con su mamá, pero él, no conforme con esto, empezó a merodear la casa, hasta que el 24 de marzo, Verónica salió a la calle y no volvió jamás. Después de 5 días, la hallaron sin vida en un lote baldío en Chimalhuacán, pero como su cuerpo quedó irreconocible, su familia no pudo saber que era ella y fue sepultada en la fosa común. Finalmente, en el año 2007, conoció a Alejandra Galeana, quien también trabajaba en una farmacia. Tenía 2 hijos y había sufrido un matrimonio lleno de abusos. Esto hizo que José Luis se volviera un hombre extremadamente caballeroso y cuidara mucho de ella, haciendo que comenzaran una relación donde al inicio todo parecía normal. Pero con el tiempo, José Luis empezó a sacar su verdadera cara, pues le exigía a Alejandra que le diera dinero y tenía comportamientos muy agresivos con ella. Esto generó que ella decidiera terminar la relación en septiembre de 2007. Días después salió de su casa y no volvieron a saber más de ella. Todo parecía normal en la vida de José Luis hasta que el 8 de octubre de 2007, policías fueron a su departamento en la colonia Guerrero. Estaban buscando a Alejandra y la familia sospechaba directamente de él, ya que cuando iban a verlo para preguntar sobre su paradero, notaron que tenía rasguños en los brazos e intentaba esconderlos. Cuando los agentes se presentaron para interrogarlo, él fingió cooperar, pero de un momento a otro cerró la puerta con llave para dejarlos fuera y saltó por el balcón. En su intento de escape terminó siendo atropellado. Mientras era trasladado al hospital, los policías que entraron a su departamento solo encontraron oscuridad. El lugar únicamente estaba iluminado por velas en un altar y tenía un olor a descomposición que se percibía desde que entraban. Al entrar a la cocina, la escena que encontraron los dejó perturbados, pues hallaron un plato con carne y limones sobre la mesa, restos humanos en el refrigerador, carne cocinándose en un sartén y huesos guardados en cajas de cereal. Creyendo que esto sería lo más aterrador, siguieron buscando dentro de los demás cuartos hasta que en un ropero hallaron el torso de Alejandra, además de libros de brujería, películas de violencia extrema, un traje con aluminio y poemas escritos por él.
José Luis, aún en el hospital, terminó aceptando que le quitó la vida a su novia tras una discusión bajo los efectos de estupefacientes, pero negó ser caníbal, diciendo que la carne era para alimentar a sus perros. Más tarde, los análisis confirmaron que la carne en el plato era humana, y la autopsia reveló que Alejandra murió por asfixia antes de ser descuartizada en la tina del baño. Por tal motivo, lo empezaron a apodar como el caníbal de la Guerrero. En la investigación que se hizo, se dio a conocer que esta no sería la primera vez que José Luis realizaba esto, debido a la precisión con la que había hecho los cortes. Gracias a esto, se le pudo vincular con el asesinato de Verónica Martínez, quien apareció descuartizada ese mismo año en Chimalhuacán. José Luis fue sentenciado a 50 años de prisión en el reclusorio Oriente, pero el 11 de diciembre de 2007 lo encontraron colgado dentro de su celda. Se dio a conocer que se había quitado la vida, pero la familia declaró que el cuerpo tenía señales de tortura y que el cinturón con el que lo hallaron no era suyo, sugiriendo que alguien más terminó con su vida. Murió dejando una novela sin terminar titulada Instintos caníbales, que trataba precisamente sobre un asesino que escribía poemas en la piel de sus víctimas. Él, en su narcisismo, disfrutaba la atención. En la cárcel vendía autógrafos y poemas a otros reos por 30 o 50 pesos, pero la prisión tiene sus propias reglas. Los otros internos no le tenían miedo al Hannibal mexicano. Se burlaban de él. Le apodaron el Sabritas porque decían que no podía comerse solo una. Pasó de ser el depredador a la presa, extorsionado, golpeado y también humillado. El final. José de Jesús López Bautista, conocido como el Caníbal de Tecámac, había sido policía federal, tenía 34 años, estaba casado con Esther Alicia Castro, de 36, y juntos tenían 2 hijas, Alessandra de 5 años y Lorena de apenas 1. A simple vista, eran una familia común. Se conocieron en Sonora, se mudaron a la Ciudad de México y parecían llevar una vida normal, pero puertas adentro, todo era distinto. Iba a comprar a la tienda, pues era una persona normal como cualquier otro y pues tengo entendido que a raíz de que lo despidieron del trabajo donde estaba, era federal, empezó a consumir. Hay varias versiones sobre lo que pasó. Algunos dicen que la noche del 31 de diciembre, José discutió con su esposa durante una fiesta y las obligó a irse con él. Otros aseguran que participó en un supuesto retiro espiritual donde se usaban sustancias extrañas. Lo único cierto es que, después de esa noche, nadie volvió a ver a Esther ni a las niñas. Los vecinos empezaron a sospechar cuando un olor insoportable salía de la casa. Llamaron a la policía. Al llegar, los agentes encontraron a José completamente ido, como bajo el efecto de algo. Dentro, intentaba quemar algo mientras el humo llenaba las habitaciones. Al entrar, los oficiales se toparon con una escena que ni ellos pudieron procesar. José, ¿qué está pasando? Ven. José, suelta el cuchillo. Tranquilo, amigo. No pasa nada. ¿Quieres que nos hagamos? José. José, tranquilo. Venimos. ¿Te van a retirar o qué? Si tú dices, pero ¿y tu familia? ¿Está bien? Lo retiramos. Ya le dije que se fue. ¿Hace cuánto tiempo te fue, José? El día 2. ¿2 de este año? ¿2 de enero? 2 de enero. Deja tu tío, amigo. Pues retírate, por favor. Con tantas armas. No. Armados. Tú fuiste compañero de nosotros, ¿no? ¿Y luego qué? Por eso sabes muy bien que no nos vamos a hacer contra un compañero. No. Yo no soy compañero, yo soy civil. Eso no importa. Nosotros no estamos aquí para agredirte ni nada. Si tiene... Nada más queremos saber que esté bien la chica y la familia y ya. Ya nada más con eso nos retiramos. Nada más lo que queremos saber es constatar eso. ¿O qué está pasando? Nada. Todavía... Pasa y nada. José terminó confesando. Había matado a su esposa y a sus hijas, las había cortado en pedazos y puesto sobre la cama. Quiso quemarlo todo para desaparecer la evidencia.
pero lo más aterrador fue descubrir que les faltaba cal y que él mismo la había comido. Intentó cubrir los cuerpos con cal para disimular el olor, pero ya era demasiado tarde. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, apenas podía hablar. No dio una razón coherente. Un año después, fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. ¿Cómo te llamas? María del Carmen Ríos García. ¿Qué relación tienes con el menor mencionado? Mi hijo. ¿Qué edad tiene? 5 años. ¿Quién le sacó a tu menor hijo? Entre mi hermana Lisbeth y yo. ¿En dónde hicieron esto? En la cocina de la casa de mi mamá. Lo que ocurrió en México con el caso de María del Carmen García sigue siendo uno de esos hechos que cuesta incluso repetir en voz alta. Más allá de cualquier creencia religiosa o interpretación paranormal, lo cierto es que un niño de 5 años terminó mutilado por su propia madre durante un ritual familiar ligado al satanismo y la brujería. El caso provocó horror dentro y fuera del país, no solo por la violencia del acto, sino por la forma en que fue justificado después. Durante aquella ceremonia participaban varios integrantes de una misma familia. María del Carmen, identificada como sacerdotisa, sostenía a su hijo mientras dirigía el ritual. En cierto punto, pidió a todos los presentes que cerraran los ojos. Fue entonces cuando tomó al niño y le arrancó los ojos con sus propias manos. La escena era tan brutal que incluso para las autoridades resultó difícil comprender qué había motivado una agresión, sobre todo viniendo de la madre del menor. El caso tuvo una cobertura enorme y varios de los participantes terminaron detenidos por su relación con lo ocurrido. Durante mucho tiempo nadie explicó bien qué había pasado. Años después, ya desde prisión, María del Carmen envió una carta donde intentó explicar lo que había pasado. Ella aseguró que no actuó por impulso, sino como parte de una supuesta respuesta desesperada durante la invocación de una entidad demoníaca llamada Agares. Era 2012 y la familia creía que el mundo se iba a acabar. Por eso recurrieron a un ritual para salvarse del apocalipsis. María del Carmen sostenía que Agares era una entidad a la que se le podía invocar para obtener ayuda, pero con una condición muy específica. Nadie debía abrir los ojos durante la ceremonia. Mirar directamente a esa presencia dentro de esa creencia significaba quedar expuesto a un terror absoluto y perder el control por completo. María del Carmen afirmaba que ese demonio era atraído precisamente por el temor humano y que por eso debía haber niños presentes en el ritual. Su llanto, según, servía como una especie de imán para facilitar la aparición de la entidad. Ella reunió a su familia en un sótano, comenzó la invocación y les insistió a todos que mantuvieran los ojos cerrados mientras recitaba sus peticiones. María del Carmen dijo que, en medio del ritual, escuchó a su hijo llorando y diciendo que algo parecido a una cucaracha lo estaba mordiendo. A partir de ahí, aseguró que la entidad se había fijado en él y que, para romper ese contacto, necesitaba impedir que el niño siguiera viendo. Bajo esto, dijo que le clavó los dedos en los ojos para salvarlo. Esa fue la explicación con la que intentó justificar una agresión monstruosa que dejó al menor sin vista para siempre. Ahí es donde el caso se vuelve todavía más difícil de procesar, porque una cosa es la historia que ella quiso construir desde la cárcel y otra muy distinta es el hecho brutal que quedó al centro de todo. Un niño de 5 años perdió los ojos en un ritual dirigido por adultos que decían saber lo que estaban haciendo. Y aunque la madre intentó envolverlo todo en un discurso de demonios, miedo e invocaciones, el resultado fue el mismo. Una criatura indefensa terminó destruida por la superstición, el fanatismo y la violencia de su propia familia. Hoy en la mañana un chavo salió gritando que estaban matando a un niño. Desde el viernes nos dijeron que según se iba a acabar el mundo, que teníamos que estar ahí una semana encerrados. Yo hasta lloré de coraje porque le hicieron eso al niño, ¿no? Si es inocente, yo no sé si se va a acabar el mundo o no, pero no tenemos derecho a quitarnos la vida así. A finales de los 90 y principios de los 2000, la violencia en México creció de forma brutal, sobre todo por el poder que iban ganando los cárteles.
En Tijuana, uno de los grupos más temidos era el de los hermanos Arellano Félix, conocidos por sus métodos extremos para matar a sus enemigos. En ese contexto, un hombre llamado Santiago Mesa López, originario de Guamúchil, Sinaloa, llegó a Tijuana buscando trabajo. Al principio hacía ladrillos de lodo, algo común en su pueblo, pero su vida cambió por completo cuando fue reclutado por Teodoro García Cimental, alias El Teo, un ex líder del cártel de Tijuana. Este hombre lo entrenó para hacer algo espantoso: desaparecer cuerpos usando ácido. Según él mismo, aceptó por miedo y por el dinero. Su tarea era simple pero aterradora: disparar cadáveres para que no quedara rastro alguno. Por eso se le conoció como el pozolero. Trabajaba para la delincuencia organizada y creo que le pagaban como unos $1,000 a la semana, algo así. O sea, era por muy poco. Trabajaba en varias casas de exterminio en las afueras de Tijuana. En una de ellas, en la colonia Maclovio Rojas, encontraron barriles con restos humanos y químicos usados para disolver cuerpos. Las víctimas primero eran interrogadas, luego torturadas y finalmente asesinadas. Posteriormente pasaban a manos del... Durante años, nadie supo nada de estas personas. Al ser disueltas en ácido, no quedaban restos que pudieran identificarse. El caso operó con libertad por mucho tiempo, pero en 2008 las autoridades de México y Estados Unidos comenzaron a presionar. Poco a poco fueron atrapando a varios miembros del grupo hasta que alguien dio información sobre el pozolero. Después de meses de seguimiento, el 22 de enero de 2009 lo arrestaron en Ensenada. No opuso resistencia. Al presentarlo ante la prensa, sonrió, lo cual indignó a todo el país. Confesó haber hecho esto por más de 10 años. Luego de su captura, las autoridades excavaron en las zonas donde trabajaba y encontraron cientos de restos. Incluso en 2017 siguieron encontrando pruebas de sus crímenes. Finalmente, en 2024, Santiago Mesa López fue sentenciado a 30 años de prisión, pero para muchas familias esa condena fue muy poca, considerando todo el daño que causó. Es el sujeto que deshacía en ácido los de integrantes de grupos rivales. Nuevas excavaciones en torno al ejido Maclovio Rojas de Tijuana lograron la ubicación de 150 huesos largos, 200 dientes, 20 prótesis y tornillos quirúrgicos. En la búsqueda intervino personal de la PGR y perros adiestrados. En 1962, en el estado de Tamaulipas, las cosas eran muy distintas, especialmente en una zona de Matamoros llamada Boytown. Era un distrito donde el intercambio de dinero por encuentros íntimos estaba regulado por el gobierno y se concentraba una economía fuerte para la época. Ahí se veía de todo, desde mujeres de 50 años hasta menores de edad, y fue el punto de referencia para dos tipos llamados Santos y Cayetano Hernández. Estos hermanos, que se dedicaban a robos y crímenes menores, buscaban una forma de ganar dinero fácil y pusieron la mirada en un pueblito muy aislado llamado Hierbabuena. No se sabe mucho de ellos antes de esto, ni su edad, ni su pasado, pero lo que hicieron ahí quedó registrado como algo que todavía hoy se menciona en otros países. Cansados de no prosperar con sus delitos, idearon un plan para manipular a la gente de Hierbabuena, que eran campesinos que no sabían leer ni escribir y vivían totalmente apartados de la civilización. El plan consistía en inventarles una historia religiosa sobre dioses incas. Es curioso que eligieran un lugar tan pequeño y difícil de encontrar, cuando había pueblos más desarrollados cerca, pero funcionó. Incluso hoy es difícil conseguir fotos del sitio que no sean satelitales. Estos hermanos llegaron diciendo que eran profetas bendecidos por los dioses y les prometieron que había oro y riquezas escondidas en las cuevas de las montañas. A cambio, los habitantes, que apenas sobrevivían comiendo maíz y frijol, tenían que darles dinero y permitirles tener contacto con sus hijas. Los campesinos, en su aislamiento, ni siquiera cuestionaron que los incas eran de Perú y no de México. Los hermanos se instalaron en una casa abandonada cerca de una cueva y empezaron a mandar a las jóvenes del pueblo, algunas de apenas 14 años, a trabajar a Boytown en Matamoros. Esa era la verdadera fuente de ingresos de la estafa, un detalle que no muchos conectan con el caso principal.
Realmente los Hernández no estaban sacando grandes fortunas de los campesinos porque estos no tenían casi nada, pero seguían alimentando la farsa del oro prometido para mantener el control y el acceso a las mujeres del lugar. Después de un año de promesas vacías, la gente empezó a dudar y se armó una revuelta. Para no perder el poder, los hermanos decidieron que necesitaban una prueba real de sus mentiras y buscaron a alguien que pudiera hacerse pasar por una princesa inca. Así fue como terminaron reclutando en Monterrey a Magdalena Solís y a su hermano Eleazar. Ella era una mujer de origen muy humilde, nacida probablemente en una zona rural de Tampico, que sobrevivía vendiéndose en las calles mientras su hermano la cuidaba. Nunca tuvo documentos oficiales, así que su edad exacta es un misterio. Antes de esto ya habían intentado armar un culto en un pueblo llamado Mainero, pero los corrieron. Cuando se encontraron con los Hernández, la idea les pareció buena y aceptaron colaborar. Magdalena llegó a Hierbabuena disfrazada para una ceremonia donde quemaron marihuana y peyote para sugestionar a los habitantes. Lo que nadie planeó fue que ella se tomaría el papel tan en serio que terminó desplazando a los hermanos Hernández y convirtiéndose en la líder absoluta. Magdalena empezó a perder el contacto con la realidad, ayudada por las sustancias que consumía y su propio estado mental. Empezó a desarrollar fijaciones extrañas con el consumo de sangre y a exigir rituales que pasaron de actos grupales a sacrificios de animales y eventualmente de personas. Las víctimas solían ser los habitantes que menos creían en ella. En marzo de 1963, un niño de 14 años llamado Sebastián Guerrero descubrió lo que pasaba en la cueva donde vivían los Hernández. Vio cómo habían matado a 2 hombres con machetes para recolectar su sangre y mezclarla con la de animales, quizá en una confusión de Magdalena entre los rituales incas y los aztecas. El niño corrió kilómetros hasta llegar a una estación de policía, donde al principio se burlaron de él por su forma de hablar, pero un oficial llamado Luis Martínez decidió ir a ver qué pasaba. El oficial y el niño desaparecieron al llegar al pueblo, lo que provocó que el ejército fuera a investigar. Al llegar, los Hernández los recibieron a balazos. Santos murió en el enfrentamiento y Cayetano fue asesinado dentro de la cueva por los mismos miembros del culto que estaban furiosos con él. Magdalena y su hermano fueron arrestados y en la cueva encontraron los restos de varias personas, incluidos los del oficial y el niño. Los llevaron a juicio en Ciudad Victoria y los condenaron a 50 años. Se dice que Magdalena murió en prisión, aunque no es información confirmada, y de su hermano se perdió el rastro, por lo que podría estar libre hoy en día. Años después, un periodista contó que conoció en Boy Town a una chica que huyó de Hierbabuena y le relató todo esto entre lágrimas, diciendo que solo aceptó trabajar ahí para que los hermanos no sacrificaran a su familia. Al final, durante esos años se registraron 14 sacrificios y decenas de heridos por las decisiones de Magdalena. Aunque el caso es real, gran parte de los detalles más gráficos sobre vampirismo se alimentaron por la prensa sensacionalista de la época y no hay pruebas forenses que los confirmen totalmente. De hecho, la foto que todos usan en internet ni siquiera es de ella. Lo que queda es la historia de una mujer que, al recibir poder total sobre un grupo vulnerable, se perdió en sus propios delirios. Los habitantes que sobrevivieron fueron reubicados y nunca quisieron volver a hablar de lo que pasó en esa cueva. Es un caso que sigue vigente no por el morbo, sino por lo extraño que resulta que algo así haya ocurrido en un lugar que parece haber sido olvidado por el tiempo.